Pues Irán está lanzando esta advertencia, dice que la verdadera guerra de Irán está apenas por comenzar. Entonces, lo que quiere decir es que lo que hemos visto antes, créanme que son ensayos con lo que se viene encima. Hay nuevas amenazas, o mejor dicho, promesas que Irán ha lanzado. Por algo lo llaman promesa veraz a sus misiones. Nadie debería de echar en saco roto lo que hoy está diciendo Irán. De eso vamos a hablar. Déjenme darles un anticipo de esto porque desde el momento en donde Irán está advirtiendo que esta gran guerra de guerras no se va a centrar solamente contra Israel, los ojos del mundo están apuntando también a las tropas estadounidenses en la región. Cuidado con esto. Otro avance. Esto está saliéndose de control porque antes de irse Biden se está asegurando de que las cosas no se calmen tan fácilmente como Trump ha prometido, que va a pacificar al mundo, que el conflicto de Ucrania se acaba, que va a encontrar una solución a este conflicto en Medio Oriente, que es muy difícil de encontrar una solución en Medio Oriente. No digo que imposible, pero es demasiado difícil. Y bueno, como dice la canción, pero aquí modificada, llega Blinken y a mí sí me manda Blinken, les arma un cagadero caliente. Y fue lo que llegó a armar Blinken a Medio Oriente, Alba. Ahora, ¿sabes qué puntada se tiran? Bueno, yo no sé si es puntada o no es puntada. Yo no soy quien para decir eso. Lo que sí sé, amigos, es que no era el timing político para sacar esto. No lo era de verdad. Es el peor momento. Y si lo sabía el FBI, ¿por qué lo saca apenas ahora, Alba? Que Irán está detrás del asesinato, el intento de asesinato de persona estadounidense que detuvieron, no del primero que abatieron, el segundo. Supuestamente que habría un vínculo iraní, entonces Irán sale a negarlo. Bueno, de hecho, desde la primera vez dijeron que había sido Irán, que Irán era el culpable, le echaron la culpa completamente a Irán. Y yo dije, es que es la excusa perfecta. Entonces decir, es que necesitamos intervenir en Irán porque ellos están tratando de matar a un candidato presidencial en nuestro país. Pero yo dije, ok, supongamos que es cierto. Entonces eso deja en una muy mala posición a la CIA, al FBI y a todo todo el equipo de protección que tiene el presidente y por consiguiente el que le proporciona el gobierno estadounidense a cada candidato. ¿Qué clase de protección tienes? Sí, pues el caso es que ahora esta filtración o afirmación, Alba, tienen un objetivo. Todas estas declaraciones, todas estas reacciones, las acciones que se lanzan buscan una reacción y evidentemente se buscaba exaltar una reacción en Irán. La reacción ahí está y es gravísima, pero antes déjenme insistir en esto porque ya la situación en Medio Oriente está escalando de una forma que nadie esperaba y lo que está pasando y lo que está por venir ya, si Irán cumple esta promesa, pues sería solamente la punta del iceberg del verdadero problema que tendríamos aquí. Estas tensiones ya entre Irán e Israel están alcanzando de verdad, no lo digo solamente como palabras al aire, son niveles que podrían desencadenar ya un conflicto de proporciones mundiales, una guerra mundial, créanme, porque si Irán de verdad involucra en sus ataques objetivos estadounidenses, esto va a cambiar totalmente en el escenario y va a arrastrar a Estados Unidos directamente a la guerra directa, no indirecta. Eso Biden se ha pasado los últimos 4 años haciendo eso. Ya no hablamos solamente de vender armas, sino de una guerra que estaría directamente así. ¿Por qué decimos que la guerra de Irán está por comenzar realmente ahora? Esta guerra de guerras. Bueno, hay que ver lo que está pasando, por supuesto, las declaraciones de su presidente y del ayatolá, pero por supuesto que también hay que ver el contexto, porque ya hemos visto cómo Irán ha estado muy involucrado en todos estos conflictos indirectos a través de sus fuerzas proxies, porque claro que está intentando evitar tener el control de Medio Oriente para que no asuma el control total Occidente. Es un juego de poder en Medio Oriente finalmente. Por eso Irán, y para su propia protección también, porque hay que verlo así. Israel tiene derecho a la legítima defensa. Irán también lo ve desde el mismo punto de vista y se blinda con fuerzas proxies, como por ejemplo, pues ya sabemos, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza.
La cuestión es que ya en estas horas las cosas ya tomaron otro giro que no era lo usual de que ya sabemos todos lo que pasa, las fuerzas proxies, que Medio Oriente es un conflicto eterno, eso ya lo sabemos. Lo que ahora estamos viendo totalmente diferente, sobre todo desde el 26 de octubre, que Israel pues llevó a cabo estos ataques aéreos en estos sitios militares dentro de Irán, no fue cosa menor. Fue una acción directa que está cambiando las reglas del juego porque Irán dice que no se va a quedar con los brazos cruzados y que cualquier ataque a suelo iraní va a ser contestado. Ahora no está diciendo que se lo va a contestar a Israel, sino que dice que va a implicar a grandes actores y que no se va a quedar esta guerra solamente en contra de Israel, sino más allá de Medio Oriente. Amigos, cuando Israel dice que esta guerra va a apuntar más allá de Medio Oriente, ¿a quién se refiere? ¿A Rusia? No. ¿A China? Tampoco. Ahora, Irán acaba de advertir esto, que las consecuencias de una escalada no se iban a limitar solamente a esa región. El propio ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acaba de salir hace un momento en esta nota que nos trae a la Arabilla, que de verdad no creo que deba de subestimarse, sobre todo cuando viene de Irán o de Israel. Hay que reconocer algo de ambos. Cumplen lo que prometen cuando se trata de ataques. Tarde que temprano, cuando dice que van a atacar, atacan. Y ahora lo que están diciendo es que esto va a escalar y que la inseguridad, que la inestabilidad no nada más se va a quedar en Israel. Dice que va a irse a lugares lejanos. ¿Como cuáles? No dice implícitamente Occidente, pero cuando dice que se va a ir más allá de la región de Medio Oriente, seguro no es una simple retórica. Hay mucha tela de donde cortar detrás de estas palabras. Israel ha estado enfrentando a todos estos grupos respaldados por Irán simultáneamente. Abrió todos los frentes simultáneos, cosa que el mismo Washington le dijo que no hiciera, que no era oportuno, pero atacó lo mismo a Líbano, que a Palestina, que a Irak, que Siria, que a Irán. Entonces, ya desde septiembre vimos cómo esto tomó otra dimensión y sobre todo en el flanco de Hezbollah, que ha estado aumentando sus ataques desde el norte y que hemos visto cómo se reconocen ya capacidades de Hezbollah, las fuerzas libanesas de Hezbollah, que antes se supone que no tenían, como estas capacidades misilísticas con las que Israel simplemente no estaba preparado para enfrentar esto. Sabíamos de los cohetes, porque luego me dicen que se confunde que digo cohetes, entonces digamos cohetes. Con H. Con H. Entonces, por supuesto, Alba, que también estamos viendo a Hamas desde el sur. Israel ahora responde, Irán responde, y así estamos ya en este ciclo que parece que no solamente no tiene fin, sino que está escalando porque la respuesta cada vez va llevando a un nuevo nivel y a un nuevo nivel con escaladas y capacidades armamentistas que, mira, de Israel, Alba, ya sabemos todo. Realmente sabemos que tiene F-35, sabemos que tiene una fuerza incluso con capacidad nuclear, sabemos esto. Lo que nadie sabía del otro lado es que en Medio Oriente los enemigos de Israel ahora tienen capacidades misilísticas. ¿Cómo decimos? Que cualquiera está mascando pinole, por decirlo de una manera amable. Líbano ya tiene capacidades misilísticas. Yemen e Irán ahora tienen misiles hipersónicos. Incluso el mismo Hezbollah también lanzó un misil hipersónico. Los drones han superado la tecnología de la barrera del domo de hierro y ahora sus escudos de defensa aérea han también interceptado los MQ-9 Reaper. Entonces, estamos viendo que está aumentando la carrera armamentista y que están ya hablándose al tú por tú en nivel de tecnología militar. Y aquí está el detalle, porque el 1 de octubre, cuando Irán lanza ese famoso ataque con misiles, precisamente muchos de ellos hipersónicos, contra Israel, en represalia por la muerte de los líderes militantes respaldados por Irán que mata a Israel en suelo israelí, un general de la Guardia Revolucionaria entre ellos, pues Irán responde y es una respuesta que Israel no puede parar incluso con la ayuda de Washington. Ya esta versión 2.0 fue muy diferente. La primera vez que lo vimos,
Washington, Reino Unido e Israel hacen un cerco de protección, logran parar todos los ataques de Irán, entonces se demuestra la supremacía militar. Después Irán anda, córrete porque vienen tras de ti, y la respuesta fue brutal. Esto último que vimos ya no fue así. No pudieron detener los ataques porque francamente no había cómo detenerlos, porque eran ataques hipersónicos, ataques de misiles balísticos y una estrategia de saturación simultánea que terminó pues haciendo imparable este ataque. Luego Israel responde en el timing el 26 de octubre. Pasan 25 días de respuesta y entonces lo hace precisamente atacando territorio iraní. ¿Qué pasa? Se dice que mata 4 soldados, que causa daños en sistemas de radares. Para hacer un ataque de 100 aviones militares israelíes, de los más poderosos que tiene, una flota de 100 jets de combate, entre ellos F-35, 4 bajas militares, pues es nada. Eso no es un suceso que pueda llamarse exitoso, sobre todo que cuando pasa Israel en un ataque exitoso es una carnicería brutal, queda sangre salpicada por todas partes, inocentes, etcétera, culpables, da igual. Entonces, 4 bajas, amigos, no es la clásica marca de lo que estamos viendo de los ataques que se hacen en Líbano y Palestina. Hay una enorme diferencia aquí, sobre todo cuando hablamos de un ataque con 100 jets de combate. Entonces, algo pasó. Algo pasó que no surtió el efecto esperado. Y ahora, pues parece que es la revancha porque primero ya nos estamos dando cuenta de que las dos partes están dispuestas a cruzar cualquier línea de las que antes no se atrevían a cruzar. Los dos. Ahora, hay que pensar esto. Si Irán decide tomar represalias más fuertes, como ya prometió que lo hará si esto escala, ¿qué va a pasar? Israel ya ha advertido que no va a tolerar más de estos ataques. Irán dijo también que no iba a tolerarlos y que cualquier ataque, así fuera minúsculo, iba a tener una respuesta implacable. La cosa, esto no es novedad. Estas amenazas entre Irán e Israel son de siempre. La cosa es cuando ya hablamos aquí también de Estados Unidos, un aliado de Israel, que también le ha dado su respaldo a Israel, pero Irán tiene ya sus propias alianzas, tiene sus propias capacidades y pues no hay que olvidar que Irán tiene misiles balísticos con alcance más que suficiente para llegar a Israel y también capacidades hipersónicas que ni Israel ni Washington tiene. Incluso el mismo Centro de Estudios Estratégicos de Estrategia Internacional, dijo que Irán, confirmado, posee alrededor de 3,000 misiles de corto y mediano alcance. Yo creo que esas cifras son conservadoras. Misiles de corto y mediano alcance, más que suficiente para atacar a Israel. Y si muchos de esos son hipersónicos, pues imagínense. Irán tiene además influencia con todos estos grupos de la región, no nada más son la amenaza de esos 3,000 misiles. Claro, también hablamos de la amenaza de Hezbollah en Líbano, por ejemplo, que se estima que tienen un arsenal de hasta 150,000 cohetes y misiles, muchos de los cuales pues ya sabemos que pueden alcanzar ciudades importantes de Israel. Imagínense el caos que podría generar un conflicto de esa escala. Imaginen la saturación de 150,000 cohetes, misiles, drones lanzados al mismo tiempo, que serían más. Claro, Hezbollah no va a lanzar todo su arsenal en una sola andanada, pues eso sería un verdadero infierno y ni Dios lo quiera, pero además con qué se quedarían, no tendría lógica. No hace falta que desate un infierno de 150,000 cohetes y misiles. Hablemos del 10%. 10% nada más, 15,000. Más un ataque coordinado con Irán, más un ataque de las fuerzas chiitas en Irak, más un ataque simultáneo desde Siria. Es un escenario muy preocupante. Y luego está el tema de las rutas de suministro de petróleo, que se van a ver muy afectadas. Sobre todo cuando recordamos que aquí está el estrecho de Hormuz, que es un punto crítico, ya lo hemos hablado muchas veces, por aquí pasa aproximadamente el 20% del petróleo de todo el planeta. Entonces imagínense, el 20% si se bloquea, pues ¿qué va a pasar? No es que vaya a haber una escasez de gasolina. Lo que sí es que si tú quitas 20% del mercado cuando hay escasez de algo, sube el precio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los precios del petróleo se van a disparar.
y van a afectar a economías en todo el mundo. Ya vimos en el 2019 como un ataque a instalaciones petroleras en Arabia Saudita, que fue atribuido precisamente a Irán, pues provocó este aumento significativo en los precios del crudo. Ahora, hay que hablar también de cómo las potencias mundiales, entre ellas, por supuesto, Estados Unidos, tienen intereses estratégicos muy fuertes en la región. Cuando se trata de petróleo, ustedes saben que al tío Sam le encanta el petróleo y ha estado reforzando su presencia militar, pero no es el único. Tampoco hay que decir que es el único que tiene intereses energéticos aquí. Por supuesto, Rusia tiene relaciones de alianza y compromiso con Irán y ha estado muy involucrado en el conflicto sirio junto a ellos. Repito, no nada más en Irán, también Rusia está muy metido en Siria. Entonces, si esto escala, incluso Rusia tiene una base militar en Siria. Y si escala, vamos a ver una situación en la que todas estas grandes potencias se van a ver obligadas a tomar partido. Y eso, amigos, es bastante preocupante. Entonces, cuando Irán dice que este conflicto se va a ir más allá del Medio Oriente, cuidado con esas declaraciones porque son peligrosas para el planeta. Salió el líder supremo de Irán, claro, Ali Khamenei, Ali Larijani, advirtió contra respuestas impulsivas, dijo que Israel buscaba precisamente llevar este conflicto a Irán para arrastrar a Washington a esta guerra y que no iban a caer en esa trampa. Pero ahora cuando están lanzando esta amenaza de que cualquier riesgo de expansión de la guerra se va a ir más allá de Medio Oriente, pues nos habla por supuesto de que parece que sus dardos apuntarían también a que si esto se sale de control, atacarían, por lo que entendemos leyendo entre líneas, a las tropas estadounidenses que están en la región. Muy probablemente ni siquiera lo haga de frente Irán. Muy probablemente lo hagan, por ejemplo, las fuerzas proxies en Yemen, los hutíes. Y entonces, mientras todo esto pasa, el presidente iraní, que vieron ustedes ahí en las declaraciones que están circulando hoy de Masoud Pezeshkian, pues ya salió a decir que un posible alto al fuego en Gaza y Líbano podría influir muchísimo en la respuesta de Irán. Pero ese alto al fuego hoy se ve muy difícil precisamente porque precisamente Qatar acaba hoy de expulsar a la oficina de Hamas de su territorio después de que Hamas se negara a un acuerdo que involucraría liberar a los rehenes israelíes y por una presión de Estados Unidos, Qatar está expulsando la oficina de Hamas. Todo esto, por supuesto, que tiene un impacto directo en lo que hoy está diciendo Irán. Está presionando en respuesta y está considerando ya cuáles son sus opciones, qué está dispuesto a hacer y qué no está dispuesto a hacer y qué líneas incluso se podrían cruzar. Ahora viene otra cuestión aquí. Que las partes ya parece que no están dispuestas a ceder. Israel ya dejó más que claro que no va a tolerar amenazas a su seguridad. Y ahora con las elecciones de Estados Unidos que ya pasaron y otros países occidentales que ya no sienten esta presión electoral, cuidado porque ya las reglas del juego cambian y ya vemos cómo esa ya no es una preocupación. Entonces, ¿hasta dónde vamos a ver escalar todo esto? Porque parece que a como vamos es inevitable ya que el conflicto se salga de Medio Oriente. Lo único que lo contenía en esta región eran las elecciones de Estados Unidos. Y ahora, con lo que estamos viendo que se conecta hoy, por cierto, el tema de las acusaciones que se hacen contra Irán, que pueden ser ciertas o no, todo puede pasar. Es muy probable que Irán haya pagado por eso, no hay que descartarlo. También es muy probable, no hay que descartarlo porque no sería la primera vez que sea un cebo o una excusa para involucrarse directamente en el conflicto y atacar a Irán y también soplarle un poquito al fogón y decirle a Trump, oye, es que hizo ahí. Entonces, esto no abona para nada a pacificar el conflicto. Después de esto, si vemos la presión de haber corrido a la oficina de Hamas en Qatar, pues saca a Qatar como un mediador ya de esta zona. Cualquier esperanza de paz parece que se ha ido con este movimiento. Por eso hoy estamos viendo este riesgo, por eso precisamente la respuesta de Irán, por eso la escalada de las acciones militares que podrían salirse de control en este próximo ataque que se espera desde la semana pasada, Alba. No ha sucedido aún, eso no quiere decir que ya salimos del riesgo, muy por el contrario, el riesgo hoy es peor. Claro, sobre todo porque cuando hay que ver quiénes anuncian esos
famosos ataques, porque luego vemos que sale la CIA y empieza a decir, es mañana, es mañana, es mañana. Y todo mundo está a la expectativa, ¿no? Y luego vemos pues que no le coincide en el timing político que ellos necesitan. Porque curiosamente ellos siempre salen y si se fijan en los noticieros o en los medios oficialistas, siempre vemos que las notas son sobre eso y no vemos qué pasa alrededor. No vemos cómo está la economía, cómo está la paridad del dólar, del euro, de la moneda local. Todo se centra en que va a haber un ataque, en que Irán, y toda la narrativa es eso, y ya luego cambia, no, pues no fue, y empiezan a sacar otras notas, pero siempre les ha servido como la caja china. Entonces, en este momento les está funcionando bien, y les está funcionando para tratar de cambiar un poco la situación y la vista, y de que la gente no esté viendo qué están haciendo, porque como saben, pues ganó las elecciones Donald Trump, entonces va a haber un ataque, y todas las notas se están dirigiendo a eso y están moviendo pues la mirada de la gente que se deja influenciar y no vemos lo que está pasando por el otro lado. Decía un amigo, Eleazar Figueroa, en los comentarios hace unos momentos, ¿qué va a pasar ahora que llegó Donald Trump y dijo que ya no va a seguir pues sosteniendo la guerra con Ucrania? Ya va a parar de dar ese dinero, pero ¿qué va a pasar con la parte de Israel? Nosotros les decíamos, pues, y con Rusia, pues Israel no se movía. Ganara quien ganara, el apoyo estadounidense hacia Israel, ese era inquebrantable, porque Israel es un fuerte socio comercial de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que eso no iba a cambiar. En cambio, Ucrania, pues no es un socio comercial de Estados Unidos, no es alguien que le retribuya a Estados Unidos. Y sobre todo cuando vemos que Netanyahu fue e hizo una exposición muy bonita en el Congreso de los Estados Unidos sobre todos los gasoductos que podrían hacer, las vías del tren y todo lo que se podía desarrollar en esta zona de Palestina. Entonces, imagínense, ¿a quién le gusta el gas y el petróleo? Pues a todo el mundo. No necesariamente únicamente a Estados Unidos. Por supuesto que no. El mundo se mueve por los hidrocarburos fósiles. En este momento, las energías verdes o las famosas energías limpias, pues no son tan limpias y no son tan efectivas en este momento. Tal vez en unos años la historia sea completamente distinta, pero en este momento no. Entonces el mundo se mueve a través del petróleo y a través del gas. Gaza tiene muchísimo gas. Entonces, si desarrollas esa zona y tú te haces del control de esa zona, ¿para quién son las ganancias? Si vemos que Rusia está apoyando a Irán, es porque, recordemos también, que es el nacimiento del famoso mundo multipolar que siempre hemos hablado tanto. Entonces, en todos lados, ambos enemigos, porque así se han pintado, ya lo ha dicho Rusia, ya lo ha dicho Estados Unidos también, ambos enemigos están buscando quién se queda con el control del gas y quién se queda con el control del petróleo. El que domine más parte de ese gas y de ese petróleo es el que domina el mundo. En este momento Rusia se puede decir que tiene el 80% del petróleo mundial en la bolsa. Entre sus aliados y los BRICS tienen el 80%. Le volaron el Nord Stream, que nos decía alguien ayer, es que ya deja de decir que en una noche de copas. Creo que no leyó la nota de los medios de Estados Unidos, en donde ellos aseguraron que en una noche de borrachera, Zelensky con unos socios de Ucrania decidieron ir a volar el Nord Stream 2. O sea, directamente medios estadounidenses le echan la culpa a Zelensky. ¿Tienen pruebas? No lo sabemos, ellos solo dicen. Pero lo que no coincide con este relato es la profundidad a la que estaba el Nord Stream. No cualquier buzo puede llegar a esas profundidades. Se necesitan unos buzos expertos y no es como que en la esquina te vas a encontrar al primero. Necesitas tener ahora sí que una red de contactos muy amplia que conozca a un buzo con esas cualidades y que tenga la experiencia para poder poner explosivos. No cualquiera sabe. Hay muchos buzos, pero no todos pueden llegar a esas profundidades y luego puede llegar a esas profundidades, pero a lo mejor no tiene el entrenamiento que se necesita para poder poner explosivos de manera segura, salir y detonarlos. O sea, no es cualquier persona, pero Zelensky y sus amigos sí tenían toda esa información a la mano y en unas horas lo hicieron. Mira, Alba, déjame... cuando quieres tirar un insulto y exhibes tu ignorancia, ¿no? Dice Mar CH, estos chapuceros son pagados
por la Ay, mi izquierda. vida. Mi reina. Déjame Cosi. decirte una cosa, porque estamos hablando de Irán, estamos hablando de Medio Oriente. Evocar aquí a una cuestión de izquierda, me queda claro que estás rodeada de una política local en donde todos los días hablas de izquierdas o derecha. Esto es geopolítica internacional. Entonces, aquí no estamos hablando de izquierda, ni siquiera existe. En Medio Oriente, cuando hablamos de Medio Oriente, hablamos de políticas e ideologías que no son los que corresponden a la izquierda o a la derecha. No es el PAN ni el PRI o la 4T. No son esos, amigos. Hablamos de monarquías absolutas. Por ejemplo, Arabia Saudita. Hay gobiernos teocráticos como Irán. Hay democracias parlamentarias como Israel. Hay regímenes laicos como Siria. Entonces, decir que aquí hay términos de izquierda o derecha, Alba, pues por supuesto que es simplemente exhibir una ignorancia. Sí. Y exhibir tu poco conocimiento, tu poca cultura general, tratando de sentirte superior al decirnos chapuceros de izquierda. Entonces, amiga, antes de utilizar o tratar de utilizar palabras despectivas, hay que saber que ni los siquiera momentos, son despectivas, hay que saber qué son despectivas y qué no. Desde su punto de vista. Sí, porque la ignorancia a veces nos hace pensar, ser de izquierda es una ideología, no es un insulto, ser de derecha también. Por cierto, en tu comentario entiendo que tú eres de derecha. Déjame decirte que desde tu postura, entonces, apoyar a Medio Oriente es ser de derecha, no de izquierda. Esto de ser de derecha o como los motes basados en la ignorancia, como la que aquí exaltas, pues siempre que se habla de derecha, pues se habla de conservadurismo y se habla de religión. Entonces, hablar de Medio Oriente es hablar de religión, de conservadurismo, de ideologías y de teocracias, de gobiernos que están basados en principios teológicos. Y eso no cabe en la izquierda, cabría más que no hay punto de comparación. En Medio Oriente no hay izquierdas ni derechas porque son conceptos muy diferentes, pero si tuviéramos que encuadrarlo, encuadraría más en la derecha que en la izquierda. Mira, saliéndonos de esto, es que siempre es bueno reírnos un poquito también para romper el hielo, pero ¿qué va a pasar, por cierto, en estos escenarios de lo que vemos en el caso de Irán? Porque si Irán decide responder de una forma contundente, como hoy está ya lanzándose esta amenaza, pues podríamos ver varios escenarios. Sobre todo, uno de los más temidos son los ataques que se podrían ya estar planeando en múltiples frentes simultáneos, no solamente contra Israel, aquí está el riesgo, también, por supuesto, contra intereses estadounidenses en la región, porque recordemos, ni siquiera necesitan lanzar ataques intercontinentales. Hay que recordar que aquí hay bases militares estadounidenses en cada esquina. Entonces, no sería descabellado. Hay que regresar tantito al cassette, sobre todo ahora que regresa Trump. ¿Cuál podría ser un escenario aquí? En el 2020 hay un claro ejemplo de lo que pasó. Asesinan al general Qasem Soleimani. Irán lanza misiles en esa ocasión contra bases militares estadounidenses en Irak, donde había tropas estadounidenses, y ahí también hubo muchas lesiones de soldados estadounidenses y comenzó un conflicto que afortunadamente en ese entonces no escaló, pero la situación era otra, porque no estábamos hablando de lo que está sucediendo simultáneamente hoy entre Israel y Palestina. Y luego está el tema de que si Israel siente que su seguridad está en riesgo inminente, que claro que lo ve venir, pues va a optar por una acción de esas que llama acciones preventivas, que en realidad es ir y desatar un verdadero desastre. Que eso, por cierto, traería más consecuencias que escalarían en otra dimensión. Ya se han hecho este tipo de ataques a los que llama preventivos. De hecho, todo el año hemos visto esto en Siria, en Palestina, en Líbano, en el mismo Irán, en Irak. Dice que es para detener el flujo de armas en Hezbollah. No se ha detenido nada. Al contrario, cada uno de estos disqueataques preventivos, lo único que ha causado siempre es una escalada. Y una operación que escale ya una rayita más, una más, pues va a tener una respuesta en cadena. Y aquí es donde, amigos, el resto del mundo tiene que prestar mucha atención a estas amenazas que hoy están saliendo desde Irán, porque podrían tener repercusiones globales desde
el precio de la gasolina, la seguridad internacional, ni les digo de las rutas comerciales de Hormuz, muchas consecuencias que terminaríamos pagando todos, no importa en dónde vivamos, ¿eh? Si vivimos en Asia, en Europa, en América, la situación es bastante complicada. No hay soluciones fáciles, pero ignorar el problema es así que no es una opción, porque la verdadera guerra de Irán podría estar por comenzar y las implicaciones, amigos, serían enormes. Sí, porque como lo hemos dicho, este conflicto realmente tiene el poder de desatar la Tercera Guerra Mundial, porque vemos cómo el fanatismo y la ignorancia se mezclan. Ustedes lo pueden ver en muchos de los comentarios, pero además de todo esto, más que el fanatismo y la ignorancia, vemos los intereses que convergen por los recursos que hay en la zona. Que si va a llegar China, bueno, bajo las sombras, por así decirlo, China también está proporcionando la tecnología que necesitan para desarrollar los misiles hipersónicos. No recuerdo el nombre del amigo que decía en los comentarios que Israel iba a utilizar armas de rayo láser para derribar los misiles hipersónicos. Bueno, hasta el momento suena muy bonito y ojalá pudiera ser verdad que con rayos láser pudieran derribar misiles hipersónicos. Hasta el momento ningún país, ni siquiera Israel, ni China, ni ningún país, ninguna potencia ha hecho las pruebas para saber si con los rayos láser se pudiera hacer. He visto que ya varias personas traen esta teoría y es eso, una teoría. Hasta que no se demuestre o no salgan a decir que ya están haciendo pruebas, es eso, solamente una teoría. ¿Quién puede salir a decirlo? Cualquiera. Como sabemos, en este mundo, todo el mundo se está espiando, ya sea a través de la inteligencia que tienen como la CIA, como el Mossad, como los programas que tienen esos de inteligencia, Reino Unido, China, todos. No solamente es exclusivo de algunos, pues ellos están dedicados a ver qué están haciendo los de enfrente, qué hace la competencia, por así decirlo. Entonces, si alguien está desarrollando una tecnología, ellos son los que están viendo qué está pasando. Como el misil que desarrolló China, que le da la vuelta al mundo, lo habían estado haciendo a una altura que no era detectado. Les falló el cálculo. Humanos, cometemos errores, les falló el cálculo, lo detectó Estados Unidos y fue el que salió y ahora sí que sonó la campana de alarma y dijo que China estaba haciendo algo que no se había visto. Luego vimos que Corea del Norte, a pesar de que está tan bloqueada, está sumamente vigilada. Sabemos cada vez que el presidente norcoreano hace una prueba de algún misil, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué lo saben? Porque lo tienen sumamente vigilado. Entonces, cuando China hace algo, cuando Rusia, cuando Estados Unidos, todo el mundo se está vigilando porque es lo que necesitan. En este momento, el laboratorio de guerra, que era Ucrania, pues les sirvió para eso, para saber qué tienen, cómo pueden mejorar y cómo pueden hacerse mejores. ¿Qué estamos viendo en Israel? Pues el resultado de eso. Muchas gracias a nuestro amigo Víctor H. por tu superchat y dice, saludos otra vez. ¿Saben? A mí me mandaron varios videos en Twitter muy fuertes de Palestina, donde soldados israelíes ejecutan a niños palestinos. También me mandaron de Siria, los publiqué y me bloquearon. Sí, claro. Sí. No puedes subir a las redes sociales. Supuestamente Elon Musk iba a ser Twitter una plataforma o X ahora una plataforma sin censura, pero no es cierto. Es una plataforma como todas las demás plataformas muy manipulada. Juegan con esta línea, Alba, de... Hace rato nos censuraron 2 videos aquí en YouTube, por cierto. Uno creo que aún se puede ver, el otro ya lo bloquearon. En donde hablábamos precisamente de los hinchas israelíes que usaron la bandera del antisemitismo para excusarse de ser antisemitas y romper banderas de Palestina, incurrir en propiedad privada, exaltar al odio precisamente, agredir a protestantes pro-palestinos, gritar jódete Palestina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo juegan con esa bandera? Bloqueado. ¿Por qué? Porque se muestran imágenes de violencia. Si hubiéramos mostrado las imágenes que victimizan, pues entonces ya se juega con esa delgada línea. Usualmente cuando se quieren mostrar las imágenes de los niños que están siendo asesinados, de las mujeres. ¿Sabían ustedes? Yo leí un dato hace rato, Alba, súper escandaloso, que el 70%, la ONU lo dijo, la ONU acaba de confirmar que el 70% de las víctimas palestinas, de los 48,000 que han muerto, el 70% son mujeres y niños.
Es una Sí. cantidad brutal. El otro 30 son hombres. De ese 30% no quiere decir que los 30 sean miembros de Hamas. Seguramente de ese 30 el 5% lo serán, porque esas bombas son ataques indiscriminados. Entonces no se trata de una guerra contra Hamas, se trata de un exterminio étnico, borrarlos del mapa porque ocupan su tierra. Así de cruel. Gracias a Mr. Rafa 4912 por tu superchat. Gracias a nuestra amiga Yarleni Ponce. Dice saludos desde Rhode Island. Larga vida a la resistencia. Saludos hasta Rhode Island. Siempre que escucho Rhode Island me recuerda la película del Padrino 3 porque algo pasa en Rhode Island. Y me encanta esa película, la trilogía. Víctor H., gracias por tu superchat. Dice, el mundo de las baterías no es la solución para el mundo. Una batería tarda más en degradarse y contamina más. Yo soy ingeniero egresado del IPN, por supuesto. Claro. De hecho, lo hablábamos esta mañana, las mal llamadas energías verdes, Alba. Sí, sobre todo porque ¿cuánta agua no se necesita para una tonelada de litio? ¿Cuántas de esas famosas pilas verdes de litio se pueden reciclar? Supuestamente ahora ya se pueden reciclar más, pero la realidad es otra, completamente otra. Luego, compran autos eléctricos porque supuestamente están a favor del mundo para cambiar y revertir el calentamiento global y ya saben, el amor a la tierra. Y los cargadores son los cargadores que van conectados a su casa, que no son cargadores solares, que vienen de la planta nuclear que está más cercana. Energía nuclear. Y si no es energía nuclear, es energía que viene de un transformador de gasolina, diésel o lo que sea. Entonces, se están engañando solitos, porque ni siquiera aquí en Canadá y en todas partes del mundo, porque se volvieron muy, muy famosos, pero están las gasolineras, están estas como estaciones de autoservicio en las carreteras. Entonces te sales y está la gasolinera y justo al lado está la estación para que carguen los autos eléctricos. No ven un solo panel solar en esos famosos cargadores eléctricos. Todos están conectados a la red de la energía nuclear que nos provee energía a todas las casas. Nuestros vecinos tienen Tesla y dices, ay, les preocupa mucho el medio ambiente. Mandaron a traer un electricista para que les hiciera la conexión especial Claro. desde su toma de electricidad de la planta nuclear de la que todos nos abastecemos para cargar su auto. Pero ahora esa electricidad se va a guardar en una pila que va a contaminar. Y que Dice- no son ilimitadas, tienen una Claro, vida. Claro. Y para extraer ese litio también, terrible. Rolando de Stephanie López dice otra falsa bandera de los Estados Unidos al acusar a Irán del intento de asesinato a Trump. Mira, puede ser que sí sea cierto. Es probable. Recordemos que Irán no es Trump su favorito por lo que pasó con Soleimani. Puede ser cierto o puede que no. También puede ser una falsa bandera como de lo que se le acusaba a Irak cuando decían que tenía armas de destrucción masiva, ¿eh? Cuidado con eso. Claro. Y se metieron en una guerra, se echaron a Hussein, nunca encontraron las armas de destrucción masiva, pero ups, mira, no hay armas, pero hay un chingo de petróleo. ¿Qué hacemos? Pues llévatelo, ni modo que se quede aquí. Esta gente no sabe ni qué hacer con eso. Llévatelo. Gracias amigos a todos los que fíjense que les cuento, la Matrix nos jugó chueco, Alba. Lanzamos la encuesta y estaba publicada. De hecho, los que se conectaron desde un principio vieron y comenzaron a votar y ahora no aparece. ¿Crees que Irán atacará también bases en Estados Unidos en la región, de Estados Unidos en la región? Las opciones son sí, solo es cuestión de tiempo, no solo responderá Israel, o C, solo si se siente amenazado. Pues amigos, si nos pueden hacer el favor de dejarnos en los comentarios por qué opción votan, porque en la Matrix aquí algo pasó que pues no sabemos, Alba, simplemente pues no se publicó. No. Entonces, pues ya saben, a veces la Matrix nos deja, a veces no nos deja. Y pues hoy dijo, pues no, mi cielo. Hoy se me hace que nos están medio castigando por lo del video del antisemitismo falso que se está usando como propaganda para justificar un exterminio étnico, ¿no? Se nos olvida que los pueblos semitas son no nada más Israel, también Palestina, también Líbano, también Siria son pueblos semitas y entonces se está utilizando solamente como una excusa para decir mi pela estúpida y después hacen todo un genocidio étnico y entonces cuando tú los criticas, antisemitismo, no, a ver, no quitemos el contexto de las palabras. Ese video lo vamos a volver a resubir, por supuesto, porque hay mucho antisemitismo precisamente
detrás de la falsedad del falso antisemitismo. Cuando rompes una bandera palestina, eso se llama antisemitismo, odio a un pueblo semita. Cuando reprimes una protesta pacífica pro-palestina, eso es antisemitismo, odio a un pueblo semita. Y ahora resulta que otro pueblo semita está usando eso como una falsa bandera precisamente para justificar estas terribles acciones contra 3 pueblos semitas y contando. Pues miren, resulta que Zelensky acaba de mover sus fichas y vaya de qué manera, porque ha puesto en jaque mate a Alemania y a otros países miembros de la OTAN, ahora contra las cuerdas. No solamente hablamos en términos militares, miren, yo creo que, pues no voy a decir que bueno fuera, pero tal vez es el escenario que se veía más evidente. Y no hablamos de ese, hablamos de otro que cae en uno de los peores momentos para Occidente. ¿Se acuerdan de que Olaf Scholz andaba muy desesperado queriendo hablar con Putin? Incluso, y no era una campaña de desinformación rusa. Quien estaba colando esta información de que, oye, te está buscando el señor Scholz, eran los propios medios oficialistas alemanes. Hasta DNW confirmó esto. ¿Por qué? Era mandar un mensaje. ¿Qué le preocupaba tanto a Alemania? Bueno, miren, ahora todo tiene sentido. Rusia no solamente ha tomado algo valiosísimo de Ucrania, sino que tiene en sus manos una pieza que era clave para el futuro de la economía europea, muy en concreto de la economía alemana. Y sin ella, amigos, todo se cae. Como si estuviéramos jugando Jenga y sacaras una de las piezas de abajo. Todo se desmorona. No estoy exagerando. Miren, un poco de contexto. Hablábamos en un podcast de que Volkswagen está cerrando en Alemania y decíamos, ¿qué tan grave tiene que ser la situación para que si incluso gigantes de Volkswagen que fueron y son uno de los símbolos de la Alemania, incluso desde la Alemania del pintor austriaco, esa empresa tiene su sucio historial, Volkswagen y el famoso Bocho, acuérdense que fue un auto mandado a hacer especialmente por el pintor austriaco. Bueno, para que incluso Volkswagen esté colapsando en la economía alemana, pero Alemania tenía un plan para revertir eso. Y la manera en la que Alemania podía salvar su economía era en el Donbass, en Ucrania. ¿Cómo es que una sola región puede salvar o hundir a la economía europea y muy concretamente a la alemana? Miren, vamos a echarle un vistazo a esto. Estuve yo leyendo esta nota en la mañana, de verdad no tiene desperdicio, si pueden echarle un ojo, porque es muy interesante el enfoque. Tan es así que, repito, cuando incluso ven ustedes hasta los propios medios oficialistas como DNW, tenía un artículo hace poco que se llamaba ¿Se ha convertido la guerra en Ucrania en una guerra de litio? Bueno, pues la pregunta es ¿para quién? Siempre fue así. Y ahora ven cómo pierden la partida. Primero, vamos a ponernos ahora en este contexto que tiene demasiada lógica porque el Donbass no es solamente una zona de conflicto. No es que Ucrania sea solo una guerra por litio. Es que es uno de los puntos neurálgicos que tanto le preocupaba a Europa. Miren, había 2 piezas. El gran perdedor de esta guerra, por cierto, es Europa. Y vean cómo. Los grandes ganadores, ¿saben quiénes son? Estados Unidos y Rusia. Ellos no han perdido nada. Nada en absoluto. Quien pierde, por supuesto, ya ni les digo Ucrania. A Ucrania lo usaron. Y quien usó a Ucrania fue primero Zelensky, traicionándolos con estos intereses extranjeros. El primer ganador es Estados Unidos. Porque claro, corta los suministros de gas y de petróleo ruso y ahora el pobre Europa no tiene otra opción más que comprar gas carísimo, combustibles terriblemente insultantes, caros, gasolinas, el petróleo, porque claro, ya no tienen acceso al gas ni al petróleo ruso, por lo menos no como lo tenían antes, entonces ahora jaque, no hay más que comprarle gas y petróleo a Estados Unidos. Vaya movimiento. Pero había una opción. Bueno, no se preocupen amigos, tranquilos que esto es temporal. Sí, nos están jodiendo en este momento en la bolsa.
Estamos pagando gasolinas carísimas a Estados Unidos porque el otro es gas malo. Entonces, miren, prefiero pagar gas santificado, más santo que el propio Papa, que es el que viene de Estados Unidos. Ese gas es bueno, aunque me salga carísimo, que el gas del infierno que viene de Rusia. Bueno, esa era la lógica, ¿no? Pero no se preocupen, este proceso de santificación va a durar poco porque vamos a transicionar hacia las energías verdes, entonces no va a durar mucho. ¿Qué necesitas para transicionar a las energías verdes? Litio. Jaque mate. Unos se quedan con el petróleo y otros se quedan con el litio. El litio es el gran tesoro de los recursos naturales y era el plan B de la economía europea para volver a resurgir. Ok, si Rusia nosotros le pusimos sanciones a Rusia que resultaron ser un balazo en el pie y no podemos comprarle energías fósiles baratas, ahora se las estamos comprando a Estados Unidos carísimas. Bueno, en Ucrania hay un montón de litio. Una vez que ganemos esa guerra, pues nos quedamos con el litio ucraniano, lo saqueamos, así como saqueábamos minerales de África, y resurge la economía europea transicionando a las energías verdes. Y si se preguntan por qué el litio era tan importante para Europa, pues ahí está la respuesta. Es el oro blanco, de hecho, de nuestra tecnología. Sin litio, olvídense de los coches eléctricos. Sin litio, olvídense de las baterías de larga duración y de un montón de dispositivos que usamos todos los días. La laptop que estoy usando en estos momentos, la computadora, el mouse, todo. ¿Sabían que casi 1 de cada 4 de los coches que se están vendiendo en la Unión Europea ya son eléctricos? 1 de cada 4. Fuimos el mes pasado y nos asombró porque básicamente casi todos los carros son eléctricos o híbridos. Casi todos. Y luego, pues la Unión Europea quiere prohibir ya la venta de coches a gasolina y diésel a partir del 2035. El gran perdedor ahí iba a ser Rusia. Porque claro, no te preocupes, nosotros ya no ocupamos casi gasolina de la que tienes por montones Rusia, del petróleo ruso. Nosotros ya ocupamos coches eléctricos. O sea que vas a ocupar litio. ¿Y de dónde lo vas a sacar? El litio es el nuevo petróleo. Y hasta donde yo sé, Europa no tiene ni remotamente litio suficiente para hacer frente a esa demanda. Ahora imagínense que Rusia está controlando prácticamente ya uno de los depósitos de litio más grandes del planeta Tierra, que se encuentra precisamente ubicado en el Donbass. Jaque mate. Este movimiento, amigos, no solamente es algo militar. Por eso les decía en un principio del podcast que no se trata de un revés militar. Me atrevería a decir que incluso es algo igual de horroroso para el futuro de las economías europeas, porque es una jugada maestra que ya está cambiando todo el juego económico y por supuesto todo el juego de la tecnología europea y más allá. Por eso precisamente los líderes europeos están que no saben ya ni qué hacer. Hay pánico, por supuesto, entre los países europeos miembros de la OTAN. Markus Lanz, incluso un conocido periodista alemán que cita aquí este artículo que estaba yo leyendo hace rato, incluso se hablaba de cómo hasta le estaba pidiendo a la OTAN que interviniera en el Donbass específicamente para evitar que Rusia se quede con el litio. No vamos a hacer eso. ¿Saben por qué? Porque el que paga manda. Y los intereses del que paga en este momento están en curso. Porque Washington es un país petrolero. Le interesa venderle gas caro y gasolinas caras a Europa. De lo del litio hablamos luego. Ese no es mi plan, ese es el tuyo. ¿Se dan cuenta de la magnitud del asunto? Pero todavía hay más en esta historia, porque miren, incluso el mismo senador estadounidense Lindsey Graham, para que vean que no es solamente una percepción de nosotros o de un artículo por ahí, salió hace unos días pidiendo que Washington aumentara el apoyo militar a Ucrania con esta excusa. Dice que si Rusia y China, y en esto sí tiene toda la razón, si Rusia y China acceden al control de todo el litio del Donbass, pues ¿qué va a pasar? Van a cambiar todo el equilibrio de poder económico global y si antes Europa dependía del Nord Stream 2, pues ahora ¿qué creen? Vuelve a depender de Rusia para el litio. No hay más. Estados Unidos tampoco tiene litio. Entonces, estamos hablando, no el suficiente, pues, para hacer frente a esta demanda, ni queriendo.
Estamos hablando, amigos, de reservas de minerales en Ucrania que están valoradas entre 10 y 12 billones de dólares. No es cualquier cosa. Es una cantidad tremenda. Entonces, ¿por qué este interés tan intenso en el litio y otros minerales que tiene el Donbass? Bueno, pues la pregunta yo creo que sobra, porque además del litio, Ucrania también tenía ahí depósitos de níquel. Miren, tenía depósitos de níquel ahí. Tenía, porque ahora ya están bajo control ruso. Tenía también circonio, tenía cobalto, tenían titanio, tenían berilio, tenían manganeso y también hay muchas otras tierras raras y otros materiales que son sumamente caros y necesarios para hacer tecnología moderna. Entonces, pues ya vemos cómo el valor del mercado de todos estos recursos está disparándose. Se estima que al menos, no hablo del litio, hablo de todos estos tierras raras, está valuada en 7.1 billones de euros. Es una barbaridad. De ahí, por cierto, se iba a cobrar BlackRock y muchas otras empresas alemanas. Ahora les voy a mostrar por qué todo el mundo se está en estos momentos frotando la frente en Occidente. Estos depósitos no solamente son los únicos, no los puedes encontrar en esas cantidades en otras partes del mundo. Son los más grandes también, por supuesto, de Europa. Y eso, amigos, pues era un activo estratégico con el que BlackRock, Alemania, Francia, España, Italia, todos contaban con despojar a Ucrania de eso. Ya se hacían de eso. Miren, antes de que iniciaran todo este conflicto en Ucrania, era uno de los mayores productores de neón, precisamente. El neón es un gas inerte. Bueno, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Se utiliza sobre todo en la microelectrónica. Es un subproducto de la fundición del acero. Y Ucrania era puntero en la producción del neón. Bueno, ahora que Rusia se ha quedado ya prácticamente con todo el control de estos recursos, no nada más con el neón, con todo lo que hay aquí, pues le está dando un jaque mate no solo a Washington, también a Alemania, por supuesto a BlackRock. Y para tener una idea de lo que estamos hablando, según un informe del propio Foro Económico Mundial, este mercado se va a duplicar a más de 320 mil millones de dólares, 320 mil millones de dólares en los últimos 5 años. Si Rusia perdió dinero con esta guerra, ya está más que pagado, amigos, nada más con el Donbass. 320 mil millones de dólares en 5 años. Y luego se va a duplicar eso en los 5 siguientes, porque las tecnologías van a transicionar. Es como sacarse la lotería. Por eso, amigos, se aferraban tanto a Ucrania. Pensábamos y decíamos que era una guerra de gas, después de petróleo, y ahora es de litio y de tierras raras. Y aquí es algo en donde Ucrania, pero sobre todo Europa, no pensó que llegara a este punto Rusia de apoderarse del Donbass. Pensaban que si Rusia ganaba la guerra, bueno, se iba a apoderar de ciertas áreas, pero no iba a llegar tan lejos. Entonces su inversión estaba segura y no había de qué preocuparse. Era una inversión segurísima. Antes de que comenzara esta guerra, incluso Alemania y Polonia pues ya le estaban echando ojito a toda la riqueza que tenía Ucrania en el Donbass. Por eso es que le estaban invirtiendo tantísimo a esta guerra. ¿Ustedes creen que estos países europeos dan pasos sin guarache? Cuando ponen un euro es porque saben que van a sacar 10 de regreso. Porque saben que esas reservas de litio que Ucrania tenía en el Donbass se las iba a comprometer a precio de nada. Iba a ser un robo, un asalto despoblado. Hay estimaciones que ya calculan que eso nada más podría alcanzar 500,000 toneladas de litio, lo que hoy ya está en manos de Rusia con este revés. Son reservas que eran críticas, no nada más para la economía global. Quien controla esa zona, amigos, se vuelve intocable. Y claro que Occidente quería asegurarse de tener el monopolio de todo esto porque era la manera en la que ellos iban a poder cambiar todo el futuro de los sectores tecnológicos y de transporte. Por eso Europa estaba tan entusiasmada con la transición a las energías verdes, porque, ok, yo entiendo que de verdes no tienen nada, también hay que decirlo, ese es un cuento que nos quieren vender. De verdes no tienen nada, ni modo que esas baterías, esos autos eléctricos no se cargan con el sol, se cargan con la energía nuclear del enchufe de tu casa. Volvemos a lo mismo y ahora es peor porque cuando tenías el foco prendido,
estabas lanzando una huella de carbono. Ahora estás lanzando otra más terrible porque no nada más es el foco prendido. Es el enchufe a un carro que usa baterías de litio que cuando se acaben se van a ir ¿a dónde? Porque siempre el negocio de los dispositivos son las baterías. El de un teléfono, el de un iPhone. Lo primero que falla es la batería porque es la manera en la que ellos aseguran su obsolescencia programada, que se acabe pronto para que vayas por uno nuevo. Y luego va a resultar que el costo de la batería es más caro que el carro completo. Entonces dices, pues me llevo uno nuevo. Y el mismo Tesla y todos estos fabricantes van a decir, pues mire, justo que qué bueno que está tomando usted esa decisión porque tenemos una promoción especial. Si nos deja su carro viejo, le damos 20% de descuento. Así funcionan estos modelos de negocio. De verde no tienen nada y Europa estaba transitando a las energías verdes porque contaba con el litio ucraniano. Ya eso lo hacían como algo suyo. Bueno, pues no solo no va a ser suyo. ¿Saben de quién va a ser ahora? Bueno, ya es de Rusia, pero también va a ser de China. Y lo mismo va a ser de Irak. Y de todos los aliados de los BRICS con los que sabemos que Rusia hace negocios. Rusia no hace negocios con Europa ya, menos con Washington. Por eso hoy está cerrándole el ojito tanto Donald Trump a terminar la guerra en Ucrania. Por muchas razones, porque sabe que así se venga de los demócratas porque le va a cortar el negocito de la guerra a Lockheed Martin, a Raytheon y le va a pegar en el bolsillo a los Biden, por supuesto, y a sus patrocinadores, pero también porque uno de los aliados más poderosos de Donald Trump la gira de eso, de hacer carros eléctricos, que es Elon Musk. Y no te vas a pelear con la de la cocina. Si te dedicas a hacer carros eléctricos, no te vas a pelear con el que tiene en estos momentos el control del litio. De hecho, ustedes saben que al litio pues se le conoce precisamente como eso, como el oro blanco, porque es básico para todas las baterías de alta eficiencia. Y eso es lo que necesitan precisamente la empresa de Elon Musk. Además, las centrales eólicas, todo esto que conocemos de los famosos dispositivos mal llamados verdes, pero pues esta figura precisamente ya está ganando más relevancia y hoy estamos viendo cómo Elon Musk está cobrando muchísimo poder en la política estadounidense y eso va a tener una influencia muy grande porque Elon Musk pues se gana y su riqueza viene de vender coches eléctricos a nivel mundial, porque de eso la gira, repito. Entonces, eso, claro, que va a aumentar aún más la demanda de litio y por eso, en parte, Trump no va a seguir apoyando una guerra que compromete el flujo de litio a empresas estadounidenses como Tesla, porque es como mal pagarle a uno de sus grandes aliados y cercanos. Por eso vimos que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, claro, pues también ha tenido un impacto tan bueno en el mercado con todo lo que vimos que pasó con las acciones de Tesla. Se fueron al cielo. Es un hombre muy, muy cercano a Trump y muy inteligente, por cierto. Cuando Musk no da paso sin guarache tampoco. Cuando Musk decía que el conflicto en Ucrania se tenía que acabar y que no era negocio y que estaban tirando el dinero de los estadounidenses, es porque, claro, también su propio negocio se veía en riesgo. Miren, un dato. Como decimos en México, del plato a la boca se cae la sopa. Antes de principios del 2022, los europeos ya habían establecido acuerdos oscuros con el régimen de Kiev para saquear todo ese litio del Donbass y que se fuera directamente a Europa. Incluso a finales del 2021, el mismo Zelensky había iniciado el robo, la subasta, bueno, subasta por decirlo de una forma elegante, pero eso fue un robo de permisos para explorar y despojar a Ucrania de sus reservas de litio. Y de litio, de cobre, de cobalto, de níquel, de todo esto. Fue un movimiento que nos mostró la verdadera cara de Zelensky. Zelensky es el títere pagado por esas grandes compañías a las que le estaba asegurando el flujo de todos esos minerales y de tierras raras esenciales. Y la idea pues era muy sencilla. No se trataba de que Ucrania se hiciera rico, no se trataba de que Ucrania capitalizara todos esos recursos naturales para apoyar su propia economía. Era para que se fuera a hacer crecer estas economías europeas que estaban impulsando el desarrollo de la transición de energías verdes. ¿Cómo vas a hacer carros eléctricos si ni litio tienes? Incluso en noviembre de ese año,
una empresa que nadie conocía, amigos, una total desconocida, de esas que crean ayer y ya hoy son millonarias. Se llama European Lithium. ¿Y saben qué hizo? Esta empresa totalmente desconocida sale de la nada, hacen un anuncio que iban a obtener el control total de 2 de los depósitos de litio más grandes que hay en la República Popular del Donetsk. Entonces, ya nos podemos imaginar los intereses ocultos y quiénes estaban detrás de esta empresa nuevecita. Y se hicieron sus cuentos charros. Se suponía que ese desarrollo, pues, le iba a dejar a esta empresa patito, European Lithium, pues convertirse en el mayor proveedor de litio de toda Europa. Era una posición estratégica que habían puesto ahí como ficha estas élites para ordenarle a Zelensky, te vamos a poner ahí, vas a obedecernos y todo el litio se lo vas a dar a esta compañía que acabamos de hacer. Y todo esto, claro que iba a cambiar las dinámicas de poder en el mundo, no nada más de los minerales y de las compañías que se dedican a esto. La cosa es que llega el ejército ruso, reivindica el control de todas estas grandes zonas en donde estaba el litio que ya estaba comprometido para esta compañía, en el Donbass, y pues todo esto se fue al drenaje. Ya esos planes de dominar las transiciones de las energías verdes, ¿cómo lo haces? Y ahora sabemos precisamente por qué Alemania estaba tan empecinado de pronto a través de Olaf Scholz en llamarle a Putin y que le contestara el teléfono. ¿Por qué? Porque le preocupaba mucho el control precisamente del litio con el que ya había hecho planes con Zelensky y ese plan pues se cayó, se fue al traste. Berlín tenía esta idea de salvar su economía con la energía verde y le estaban invirtiendo muchísimo dinero en todo el suministro de las armas que mandaba Ucrania. Le mandó dinero en efectivo, obviamente el mantenimiento de muchos miles de equipos militares, recibió a refugiados ucranianos a cambio de todo ese litio que tenían en el Donbass, no fue de a gratis. Cuando decíamos que estaban comprometiendo una cantidad multimillonaria de dinero, no era porque les saliera la caridad. Aquí no hay caridad, es porque sabían que iban a recuperarlo con eso. Y ahora, repito, llegan las fuerzas rusas, reivindican el control del Donbass, echan al traste todos los planes de Olaf Scholz y de todos los círculos militares industriales que estaban asociados con esto, pues claro que ya se dieron cuenta que no van a poder hacer un solo carro eléctrico, a menos no uno que funcione con baterías, porque para eso se necesita algo que ya no tienen. Y en conclusión vemos cómo toda esta ofensiva rusa en el Donbass, que se trataba de asegurar las reservas de litio, pues no era solamente una cuestión geopolítica al final del día. Fue un movimiento oscuro, amigos, que tenía ya este objetivo de apoderarse de algo que hoy se dieron cuenta que jaque mate. Ya no tienen, y entonces, repito, no te vas a pelear con la dueña de la cocina. Llega ahora Trump de vuelta, ya está de regreso, pero con un aliado muy particular, con Musk, que se dedica a esto. Y entonces Musk no va a poner en riesgo su negocio por una aventura de algo en donde ellos, por supuesto, no están invirtiendo. Muchas gracias a todos los que están conectados, por cierto, aquí con nosotros. Nuestro amigo José Pérez dice, seguramente Alemania quiere que Rusia respete la propiedad privada en el Donbass. Sí, o de alguna manera, a ver amigos, aquí el pragmatismo puro está de regreso. Y en este momento Alemania le va a decir, oye, no fue personal, yo porque Biden me dijo que hiciera esto, pero pues tú sabes que en el fondo hay cariño entre nosotros. Véndeme litio, ya es tuyo. No te preocupes, pues si le vas a vender a China, también véndeme a mí. De eso se trata esto. Y ahí vamos a ver qué pasa. Luis Rodríguez dice, Rolando Coronado, yo no creo que sea un robo. Rusia estaba combatiendo con 35 países, OTAN, Ucrania y Estados Unidos no le han derrotado. A ver, supongamos que Rusia no toma el control del Donbass. Amigos, ese litio ya no era ucraniano. Repito, por eso explicábamos cómo Zelensky había hecho un oscuro acuerdo con una empresa europea que la hicieron de la noche a la mañana, una perfecta desconocida, y ya le habían dado el control de todos esos recursos. ¿A cuenta de qué? Pues ya nada más hay que usar la imaginación para saber a cuenta de qué. Sandro Loya Cotera dice,
Estados Unidos gana y gana porque todo lo vende. Rusia pierde vidas y material bélico, aunque gana experiencia en guerra real. Bueno, ahora ha ganado todo el control de litio y las tierras raras del Donbass, y no solamente a Rusia. Por supuesto que esto lo acerca más a China, porque China se está frotando las manos imparable. Porque si antes Occidente no podía competir contra los vehículos eléctricos chinos, ahora ¿quién los va a parar con esto? Por eso digo que es un jaque mate, por supuesto. La pregunta de esta mañana, a todos los que nos están siguiendo en estos momentos por YouTube, muchas gracias. ¿Cómo impactará el jaque ruso al futuro de la OTAN? Las opciones son: creará una nueva dependencia, así como antes eran dependientes del petróleo, ahora serán dependientes del litio ruso, porque pues, por cierto, ya se está hablando de un acuerdo en donde lo que controla Rusia se queda en Rusia. Aumentará los costos energéticos o va a limitar la transición verde, y entonces van a cambiar de planes y regresar a los coches eléctricos. Imagínense, amigos, todos esos centros de carga para vehículos eléctricos que se han instalado en cada esquina de Europa. Ups, no hay litio para las baterías. Se cancela todo. Es muchísimo lo que está en juego, porque ahora se quedaron, diríamos en México, como el perro de las dos tortas. Ni gasolina, ni litio. El 48% de lo que nos siguen, los que nos están aquí conectados en estos momentos, gracias a los más de 10,000 que están con nosotros, cree que esto va a crear una nueva dependencia hacia Rusia, ahora ya no con el gas, sino con el litio. El 42% cree que va a aumentar los costos energéticos porque, claro, seguramente Rusia dirá, bueno, si te vendo, el precio es tanto. Si lo quieres, mano. Y si no lo quieres, se lo vendo a China. El 10% cree que esto va a limitar la transición a las energías verdes. Vamos a ver cómo resuelve Europa este problema. Borrón y cuenta nueva. Ahora que ha llegado Trump, pues también recordemos que no solo se trata de Trump. Un aliado muy cercano de él es Elon Musk. Y lo que menos quiere el señor Musk es que se desestabilice el mercado de litio. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.